A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Buenas tardes ya. Muchas gracias, presidente. Ha planteado, señoría, esta iniciativa sobre las políticas que desarrolla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y después de todo, se lo tengo que agradecer. Así tengo la oportunidad de arrojar algo de luz y datos sobre esa realidad paralela que acaba de regalarnos en su intervención. Lo hago también para ver si es posible que en el segundo turno del Partido Popular aporte alguna idea de utilidad a las medidas que estamos desplegando en el Gobierno de España. Fíjese, incluso si quieren, pueden plantear alguna iniciativa nueva. Sería algo inédito, pero no pierdo la esperanza, llámenme ilusa. Por suerte para la ciudadanía, mientras ustedes están más pendientes en sacar su corte vacío, aunque creerán que efectista, para sus redes sociales, este Gobierno no ha parado ni un solo momento de trabajar para mejorar sus vidas. Y podemos empezar por un ámbito que deberían conocer bien porque es uno de los pilares del estado de bienestar que tanto se empeñan en destruir, la seguridad social. Hagamos un repaso por uno de los grandes hitos de esta legislatura, que es fruto de la reforma laboral. Un marco normativo que ha propiciado estabilidad, calidad en el empleo y más presencia de las mujeres y los jóvenes en el mercado de trabajo. Porque un mercado de trabajo fuerte es la mejor noticia para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Un hito que, no me cansaré de repetirlo, salió adelante a pesar de ustedes y con su voto en contra. Espero que, aunque sea en privado, se arrepientan de esa deslealtad a los trabajadores y trabajadoras de este país que les va a acompañar siempre. Y digo deslealtad porque gracias a la reforma laboral, el mercado de trabajo español ha entrado en una dimensión impensable hace 4 años. No solo por haber superado la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, ¿recuerdan cuando Mariano Rajoy soñaba con llegar a los 20? Sino porque este crecimiento ya no se basa en la precariedad, sino en la estabilidad. 9 de cada 10 trabajadores cuentan con contratos indefinidos y hemos logrado desplomar la tasa de temporalidad general a mínimos históricos, el 14,8%, 12 puntos menos que cuando ustedes dejaron de gobernar. Y no lo olviden, con ustedes se alcanzó el mayor nivel de desempleo y precariedad que ha conocido España. ¿Tenemos que seguir avanzando? Evidentemente, pero es necesario que la ciudadanía sepa de dónde venimos, dónde estamos y particularmente por qué hemos mejorado. Señorías, ampliemos el foco y veamos la dirección que lleva España. Somos la economía que más crece en Europa. Somos el único país al que la Comisión Europea eleva las previsiones de crecimiento 2,4% este año. Pese a la crisis de precios provocada por la guerra de Irán, la economía española se mantiene sólida. Todo apunta a que este año el paro caerá por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008. Cuando vienen mal dadas, solo hay 2 opciones: o tener protección de rentas, como hemos hecho desde que gobernamos, o bien no hacer nada y dejar a la ciudadanía a su suerte, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaron durante la crisis financiera. Les doy un dato. El ingreso mínimo vital está protegiendo actualmente a 846.000 hogares, una prestación fundamental para familias e infancia. En la actualidad, más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, un 41% del total. ¿Y qué han hecho las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular desde el nacimiento del ingreso mínimo vital? Respuesta sencilla: recortar más de 500 millones de euros en sus rentas mínimas, que, para que la ciudadanía sepa y nos entienda qué es, son el paraguas de protección que cada una de las autonomías debería brindar a la ciudadanía vulnerable. ¿Y se atreven a decir que les preocupa la pobreza infantil y la desigualdad, señorías del Partido Popular? Señorías de la derecha y de la ultraderecha, sus recetas no valen, porque no protegen, no ayudan, solo dan miedo. Y esta es su gran crisis, de la que curiosamente apenas se habla. Sus recetas destruyen el tejido social cuando optan por desregular y debilitar derechos de los trabajadores. Con esto solo se consigue ensanchar la brecha de la desigualdad. La privatización que defienden convierte la salud o la educación en monedas de cambio entre empresas, cuya premisa no es otra que quien más paga tiene la mejor póliza. Señorías del Partido Popular y de Vox, no son alternativa de nada porque su pasado sigue siendo su presente e incluso más negro porque ahora parecen tomar decisiones al dictado de la ultraderecha.
Nos repitieron que para crear empleo había que abaratar el despido. Nos dijeron que la sostenibilidad de las pensiones exigía recortarlas y que las redes de protección social aletargaban a la sociedad en lugar de impulsarla. Nuestra gestión ha demolido cada una de sus profecías, cada cual más catastrofista. Hablemos ahora de otro tema de mi cartera y en el que es muy fácil comparar nuestras diferentes maneras de actuar. Las pensiones. Estamos desplegando una reforma integral del sistema de pensiones, pactada y no impuesta como hicieron ustedes en 2013. Nuestra reforma sí garantiza por ley la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. Lo que ustedes hicieron fue congelar con una raquítica subida del 0,25%. Hemos devuelto la tranquilidad y la dignidad a los pensionistas, asegurando que no pierdan un solo euro de poder adquisitivo. Y lo hemos hecho reforzando los ingresos del sistema mediante distintos mecanismos que ya están dando sus frutos. Por ejemplo, la hucha de las pensiones, que no solo no se vacía, como hicieron ustedes, sino que la vamos llenando año a año. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 15.500 millones de euros, su nivel máximo en 10 años. Critican la gestión en materia de seguridad social. Sin embargo, los datos arruinan su crítica. Y les pongo algunos ejemplos. Hemos ampliado los permisos de paternidad y maternidad a 19 semanas, iguales, intransferibles y pagados al 100% por la seguridad social. Hemos puesto en marcha el Observatorio de la Incapacidad Temporal para estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores. Hemos incluido 11 nuevas patologías en la norma que permite reducir la edad de jubilación para personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45% para mejorar su calidad de vida. También hemos aprobado la jubilación anticipada con coeficientes reductores a bomberos y agentes forestales. ¿Saben cuántas jubilaciones anticipadas aprobaron en 7 años de gobierno ustedes? Ninguna. Hemos dado la categoría de accidente de trabajo a los procesos de incapacidad temporal, pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia de las víctimas de accidentes ferroviarios de Adamuz y Yélida. Hemos introducido importantes mejoras en la compatibilidad de la pensión con el trabajo, modificando aspectos claves de la jubilación activa, la jubilación parcial y estableciendo bases para modernizar aún más la jubilación flexible. Hemos impulsado la digitalización y la optimización de los procesos de la seguridad social. Importas, la aplicación oficial de la Tesorería, ha superado 2 millones de descargas en móviles, lo que evita tener que hacer desplazamientos presenciales a oficinas. Pero sabemos que la digitalización sin alma excluye. Por eso combinamos la tecnología con el refuerzo de la atención presencial y telefónica, defendiendo que el ciudadano tiene derecho a ser atendido por una administración con empatía, cercanía y respeto, especialmente a los más vulnerables. Podrán decir que quedan cosas por hacer, claro que sí, pero sean mínimamente honestos. Ustedes en 7 años sacaron la guadaña de los recortes y no hicieron otra cosa. Recortaron protección social, dilapidaron la hucha de las pensiones y precarizaron las condiciones de trabajo como nunca. Por último, les quiero hablar de un tercer asunto que es de mucho interés, pero solo porque así se lo dictan sus socios de la ultraderecha, la migración. Y lo hago en una semana en la que la justicia ha dado un espaldarazo a la regularización extraordinaria que tantas ganas tienen ustedes de tumbar. Pese a los palos en la rueda de la derecha y la ultraderecha, y en particular de comunidades gobernadas por el Partido Popular, el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar el decreto aprobado en abril y ha acordado que el proceso siga en marcha. Les voy a contar un secreto. Instigando esto, no están yendo en contra del Gobierno, para nada, no. Están yendo en contra de los cientos de miles de personas que ya pueden residir y trabajar en España con plenos derechos y obligaciones. Están yendo en contra de las esperanzas de otros cientos de miles que están en trámites de presentar su solicitud. Están en contra de la Iglesia Católica, que ha respaldado esta medida e incluso antes de que viera la luz. Están en contra de las empresas, que han aplaudido la regularización desde el primer momento porque les permite buscar trabajadores para sus vacantes y les da muchas más garantías jurídicas como empleadores. Por cierto, ¿cómo les han explicado que tienen que renunciar a esa mano de obra según sus criterios o que deberían despedir a personas que ya están contratadas por esa obsesión suya y dependencia que tienen de sus hermanos ultras?
Por mucho que les pese, la regularización extraordinaria es una oportunidad única para que quienes viven aquí tengan derechos y obligaciones y salgan de la marginalidad. Y en este punto tenemos sustanciales diferencias. Mientras unos apuestan por la deportación, nosotros por la regularización. Mientras unos quieren cerrarnos y empobrecernos, otros creemos en la pluralidad y en la prosperidad de los españoles y de quienes vienen a realizar su proyecto vital en España. Vengan de donde vengan. Y esa postura es una cuestión ideológica y es una cuestión de valores, de los que ustedes carecen. Pero es también lo que nos aporta la evidencia científica. Elijan ustedes la fuente que quieran. Banco de España, Consejo Económico y Social, la OCDE, todos demuestran que la inmigración tiene un impacto netamente, marcadamente positivo en la economía y en la demografía, desmintiendo una vez más sus mantras sobre el colapso de los servicios públicos o sobre el aumento de la delincuencia. Los derechos humanos actúan como el marco ético innegociable, garantizan que el progreso no deje a nadie atrás y salvaguardan la dignidad de toda la ciudadanía. El crecimiento económico que estamos viendo por las cifras de afiliados extranjeros también es evidente. 3,2 millones de trabajadores, el 14,4% del total. Y eso es así porque este Gobierno, frente al ruido, prioriza las vías legales, ordenadas y seguras. Desde el año 2022, 750.000 autorizaciones de arraigo y más de 241.000 personas con una autorización de arraigo trabajan y cotizan en la seguridad social en nuestro país. Son datos que matan su relato de miedo, de la invasión o de la prioridad nacional. Primero los de casa, dicen sus socios y también ustedes. ¿Pero qué casas? Las del señor Abascal, que está en contra del estado de bienestar y de todo el dinero que obtiene de sus socios europeos, todo el dinero que obtiene va a parar a sus bolsillos, o las del señor Feijóo, que quiere imponer planes de pensiones privados sobre un sistema público que protege y ampara a todos por igual, que ha acabado con las rentas mínimas en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La única prioridad que tienen ustedes son ustedes mismos. Por eso, frente al discurso de odio, este Ministerio impulsa medidas como el sistema Faro, que ha permitido multiplicar el discurso de odio. Aun con estos datos quedan camino por recorrer. Y como saben, señorías, quienes perseguimos la justicia social sabemos que este camino continuo exige inconformismo, porque progresar significa avanzar juntos en derechos, en obligaciones y en libertades. Sabemos bien que el futuro se escribe con inclusión, con seguridad social y con migraciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Maribus. Gracias, señor presidente. O sea, ¿qué ha subido usted aquí a decirnos somos corruptos pero la economía va bien? Hombre, escuche. Entenderá que no estemos de acuerdo ni en una cosa ni en otra. No nos gusta que los miembros del Gobierno sean corruptos, ni el Gobierno de España sea corrupto, ni la economía, por supuesto, va bien. Eso de decir, mire, los nuestros roban a manos llenas, los nuestros mordidas, contratos amañados, arriba y abajo, pero hemos hecho el ingreso mínimo vital. Ah, muy bien, con los poderosos, pero a los otros migajas, ¿no? Mire, señora Sáez, usted nos ha pedido ideas. La primera idea, yo creo que la única en esta situación, váyanse a casa, señora Sáenz. Váyanse a su casa. Váyanse a su casa, convoquen elecciones y den la palabra a los españoles, porque los españoles merecen un gobierno honesto, un gobierno limpio. Franco también hacía pantanos y era igual de dictador que si no los hiciera. O sea que ustedes no pueden seguir siendo corruptos sobre la base de que reparten ingresos mínimos vitales.
Por tanto, señora Sáenz, en este estado de cosas, y porque no es conveniente que la portavoz del Gobierno se dedique a esparcir bulos, pues en este estado de cosas lo mejor que pueden hacer es disolver las Cortes y convocar elecciones. Déjeme decir, además, que maquillar las cifras del paro no es arreglar el paro. No, es diferente, ¿eh? Hacer una reforma laboral para incluir los temporales como fijos discontinuos y maquillar las cifras del paro no es arreglar el paro. Si no, se lo cuente usted a nuestros jóvenes, que tienen que encadenar varios contratos de trabajo al mes para poder alcanzar un sueldo mínimamente digno. Dígaselo a nuestras mujeres, que encadenan contratos parciales porque no llegan, señoría. Maquillar el paro no es arreglar el paro. Y está bien que haya hablado de pensiones, porque esto nos permite volver a hablar del señor Escrivá, que usted no ha dicho nada, y los certificados de inexistencia de deudas de la Seguridad Social y las reuniones con el señor Zapatero. Porque las pensiones y su reforma de pensiones la basó el señor Escrivá en un supuesto, ¿no? Dijo, oiga, vamos a crecer en productividad el 1,6 cada año en los próximos años. Y resulta que cuando, en pago de los servicios prestados, el señor Sánchez lo hizo gobernador del Banco de España, dijo, oiga, mire, yo preveo que en los próximos 3 años la productividad va a crecer el 0. O sea que, señora Sáenz, maquillaje igualmente. Maquillaje. Yo pensaba que explicar aquí que cuando los españoles la inmigración era la preocupación número 16, pues es evidente que no les preocupaba. Y cuando después de 8 años la inmigración es con la vivienda la principal preocupación de los españoles, pues es evidente que sus políticas migratorias son un completo y absoluto fracaso. Porque entre medias han estado ustedes y ha estado usted con sus políticas migratorias equivocadas y con una regularización masiva equivocada. ¿Sabe por qué ha hecho usted la regularización masiva? Usted no nos venda el argumento de los derechos humanos, porque ustedes son el gobierno que mayor bolsa de precariedad y marginalidad han creado. Ni nos venda el argumento economicista, porque eso de que España va bien se lo creerá usted. Cada año envían más gente a la vulnerabilidad, un 19% más de personas en situación de vulnerabilidad, el 25 que el 24, cada vez generan más vulnerabilidad. Pero le decía, ¿sabe por qué ustedes aprobaron un expediente de regularización masiva? En diciembre del 24, su secretaria de Estado dijo que con el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo era imposible aprobar regularizaciones colectivas. ¿Por qué la han aprobado en marzo? Porque había elecciones, señora Sáenz. Porque ustedes solo actúan... Acabo, señor presidente. Solo actúan en eso. Quédese, señora Sáenz, con la mejor idea que le podemos dar. Disuelva las Cortes, convoquen elecciones y den la palabra a los españoles. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Qué pena, señor Mariboso, que no haya dedicado ni unos segundos a decirnos su opinión sobre la situación del presidente del Consell de Ibiza, del Partido Popular. Qué pena que no haya destinado ni unos segundos. Y qué pena, le digo de verdad, de corazón, como demócrata, que el principal partido de la oposición no haya utilizado ni unos segundos de hablar de cuestiones tan importantes como son el objeto del Ministerio, que afectan a miles de ciudadanos, como los autónomos, las pensiones, el empleo. Por cierto,
cuando los presidentes de autonómicos del Partido Popular sacan pecho de las cifras de empleo, también son cifras falseadas, son las mismas cifras, señorías del Partido Popular. Un poco de coherencia y un poco de respeto a la democracia, señorías del Partido Popular. Pero yo voy a seguir haciendo y siguiendo el literal de la interpelación. Voy a seguir hablando de las políticas del Ministerio que afectan y preocupan a miles de ciudadanos, que para eso estamos en política, para mejorar la vida de los españoles, señorías. Mire, escucharles hablar de autónomos, una de las cuestiones también que ha estado muchas veces de actualidad, es como escuchar al señor Montoro hablar de fiscalidad, cuando menos sorprendente. La mejora de la protección social para los autónomos que hemos impulsado desde este Gobierno es histórica. Ustedes afirman que los autónomos son el motor indiscutible de nuestra economía y, sin embargo, cuando les pueden y les pudieron ayudar, les dejaron en la desprotección total, ya fuera por situaciones de enfermedad, de conciliación o de crisis económica. Y eso no ha ocurrido con este Gobierno. Hoy podemos afirmar que la brecha entre derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta ajena y autónomos se está cerrando. ¿Y por qué? Porque tenemos una mesa del diálogo social que ha alcanzado acuerdos para avanzar y para seguir las recomendaciones del Pacto de Toledo. Una fundamental, que es equiparar progresivamente de forma real y efectiva la red de seguridad de los autónomos. Ese pilar maestro de esa transformación radica en el nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales, que no solo redistribuye el esfuerzo contributivo de manera más justa, sino que fortalece la sostenibilidad de las futuras prestaciones y pensiones de autónomos. Otro de los logros más demandados ha sido la reforma del cese de actividad, el paro de los autónomos. Anteriormente era muy difícil, era un laberinto burocrático acceder y transitar a él. Las mejoras normativas han flexibilizado criterios permitiendo el cobro de esta prestación. Asimismo, la conciliación de la vida laboral y familiar ha dejado de ser una utopía para convertirse en un derecho protegido, bonificando al 100% la cuota de la Seguridad Social durante bajas de maternidad o paternidad o adopción o riesgo durante el embarazo. También suponen un hito histórico. Se protege la salud y la familia sin penalizar la viabilidad financiera del negocio. Esa es la clave. Y estos avances no son concesiones, sino que son el reconocimiento normativo al esfuerzo que hacen más de 3,4 millones de autónomos, principalmente también y especialmente las mujeres autónomas, que son cerca de 1,3 millones en la actualidad. Y volviendo a Montoro, tengo que decirle que mientras ustedes aprobaban lo que él denominaba regularizaciones tributarias, es decir, amnistías fiscales para sus amigos, nosotros aprobamos regularizaciones de cuotas de los trabajadores autónomos para que coticen en función de sus rendimientos, para poner fin al sistema anterior que suponía pensiones muy inferiores a los asalariados. Mientras ustedes aprobaban regularizaciones tributarias, les repito, amnistías fiscales para permitir aflorar capitales a defraudadores a cambio de un pago reducido, nosotros aprobamos un proceso de regularización extraordinaria para que afloren las personas que ya viven y trabajan en nuestro país, para que coticen y paguen impuestos como cualquier ciudadano. Como ven, la diferencia entre ustedes y nosotros es abismal. Incapacidad temporal, una de las cuestiones también que está en todos los foros, señorías. Es una cuestión que estamos trabajando en la mesa del diálogo social igualmente y en el que tenemos un verdadero interés en llegar a un acuerdo lo antes posible. Ahora bien, el gasto de la Seguridad Social en incapacidad temporal está estrechamente ligado al incremento de las listas de espera en la sanidad pública en las comunidades autónomas. Mire lo que está pasando en comunidades gobernadas por el Partido Popular, liderando una alarmante tendencia de demoras que erosiona de manera sistemática el Sistema Nacional de Salud. Esta transferencia de fondos públicos que hemos hacia empresas de salud privada, que practican algunas de sus autonomías, debilita el patrimonio común y rompe los principios de equidad y de igualdad. Este Gobierno ha transferido recursos a las regiones como ningún otro. Sin embargo, las comunidades del PP han optado por priorizar rebajas fiscales que benefician a las rentas más altas. Señorías, la salud no puede ser un negocio. Es urgente que dejen de derivar responsabilidades y ejecuten planes de choque reales, transparentes y dotados de personal público suficiente. La gestión que estamos haciendo, y concluyo ya, en el Ministerio demuestra que la inclusión dignifica vidas, que la seguridad social sirve para proteger y salir adelante y que las migraciones son motor de riqueza cultural y crecimiento económico, de prosperidad compartida para toda la ciudadanía. Seguimos, señoría. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la comparecencia de la ministra de Sanidad ante el Pleno de la Cámara. Se debaten acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia. La comparecencia a petición propia de la ministra ante el Pleno de la Cámara para explicar la actuación del Gobierno respecto a la gestión de los casos de infección por hantavirus detectados en el crucero MH Ondius, y la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para rendir cuentas sobre todas las decisiones tomadas y las previsiones en relación con el brote de hantavirus. Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para rendir cuentas, con todo el lujo de detalles que se merece, sobre la gestión realizada por el Gobierno de España ante el brote de hantavirus detectado a bordo de un buque, el HV Ondius, y sobre el operativo internacional de evacuación, de desembarco, de repatriación, de seguimiento sanitario y de protección de la salud pública que se desarrolló en torno a esta crisis. Vengo a explicar qué ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, qué información teníamos, qué decisiones se tomaron en cada momento, qué criterios científicos, qué criterios jurídicos, qué criterios éticos y humanos también se tomaron y qué lecciones debemos extraer para el futuro. Lo que vivimos durante aquellos días fue una crisis de salud pública, añadido a una operación logística y de protección civil sin parangón, una coordinación diplomática con 23 países implicados, pero sobre todo una respuesta humanitaria ante personas que necesitaban ayuda y una salida segura en una situación muy difícil. El Ondius era un buque, como ustedes todos saben, que transportaba a 147 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros, de 23 nacionalidades distintas, procedente de Argentina, con paso por Sudáfrica y fondeado inicialmente en Cabo Verde. A bordo se había detectado, como ustedes también saben, un brote de hantavirus de la cepa de los Andes, que es una enfermedad muy grave, poco frecuente, poco conocida, por lo menos en Europa, con transmisión interpersonal infrecuente, pero documentada si hay contactos estrechos y prolongados. Entre esas personas había 14 compatriotas nuestros, ciudadanos españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad actuó en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la Comisión Europea, los países implicados, los 23 países implicados, Sanidad Exterior, Protección Civil, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Política Territorial, el Centro Nacional de Microbiología, las autoridades portuarias y aeroportuarias y las comunidades autónomas concernidas, especialmente Madrid y Canarias. Quiero dejar claro desde un inicio una idea. España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por 3 razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del Reglamento Sanitario Internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer. La decisión no fue una decisión caprichosa, fue una decisión basada en los informes, la evaluación que hicimos junto a los organismos internacionales, una decisión basada en la confianza y el orgullo de las capacidades que tenemos sobre nuestro Sistema Nacional de Salud y sobre nuestra protección de la salud pública. Una decisión tomada por las obligaciones del derecho internacional y de los principios humanitarios que España siempre ha defendido. Y una decisión que está guiada por la ciencia, por la humanidad, pero sobre todo por la solvencia de nuestro país, la confianza y el orgullo en la solvencia y en las capacidades de nuestro país. Y quiero decir también, desde el principio, fue un operativo en el que, aparte del éxito reconocido por todos los organismos, gobiernos y autoridades internacionales, pudimos sacar pecho como país de la rapidez, de la solvencia, de la coordinación y del liderazgo.
Y precisamente porque salió bien y porque la salud pública, el éxito muchas veces consiste en evitar que ocurra lo peor, es importante explicar con todo detalle lo que se hizo para que ese resultado fuera posible. Hay una grandísima diferencia entre tomar las decisiones guiados por la ciencia, la humanidad y la solvencia, a tomarlo por cálculos políticos, intereses partidistas o negacionismo. Así que, señorías, hoy vengo a rendir cuentas, pero también vengo a reconocer el trabajo de cientos de servidores públicos, de profesionales sanitarios, técnicos de salud pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Protección Civil, equipos de emergencias, limpieza, logística y coordinación internacional. Orgullosos estamos de nuestros servidores públicos. Y vengo también a defender con orgullo que cuando hay vidas en juego, España no mira al otro lado. España da la cara, España actúa, España se hace cargo, actúa de la mano de la mejor combinación posible, la ciencia, los servicios públicos y la solidaridad. Exactamente igual que nos gustaría que otros países actuaran si fueran ciudadanos españoles los que estuvieran atrapados en mitad de una emergencia sanitaria lejos de casa. Voy a hacer ahora el contexto epidemiológico. Y para empezar por el contexto epidemiológico voy a empezar por el final para dar cuenta de cómo están los ciudadanos españoles, los 14 ciudadanos españoles que están ahora mismo guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Como bien ustedes saben, el lunes, justo después del desembarco, uno de los ciudadanos empezó con síntomas y dio positivo. Ese ciudadano se encuentra bien. Los síntomas han remitido, podemos decir que prácticamente asintomático. El lunes pasado, en la tercera prueba de PCR que se le hizo a todos los compatriotas españoles que están en el Gómez Ulla, otro ciudadano español dio positivo. Ese ciudadano se encuentra bien también y, como no, pasaron a tomarse las medidas de aislamiento y las medidas de alta protección que requiere cuando una de estas personas ha pasado de ser un contacto estrecho a ser un caso. Con lo cual, el seguimiento epidemiológico, el seguimiento clínico de todos nuestros compatriotas está siendo exhaustivo y está siendo riguroso. Y quiero aquí, además, alabar nuevamente también no solamente la disposición y las competencias y las capacidades que tenemos en el Hospital de Defensa Gómez Ulla, sino la capacidad que tenemos como país para poder hacer esta vigilancia epidemiológica que es tan sumamente necesaria y exigente en casos como esta crisis sanitaria. Con respecto al resto de pasajeros, como bien saben ustedes también, el día del desembarco, una de las ciudadanas francesas, cuando volvía en el avión, empezó a tener síntomas. Todos los ciudadanos desembarcaron asintomáticos, pero una de las ciudadanas una ciudadana francesa, empezó con síntomas en el avión de vuelta a su país. Esta ciudadana es una de las pacientes, podemos decir, o de los casos que tiene una situación clínica más comprometida y de la que, por supuesto, también como país también estamos pendientes. Miren, el contexto epidemiológico en el que se produjo esta crisis creo que es también importante explicar. El hantavirus Anders es una enfermedad, como ya he dicho, que es poco frecuente, pero es que potencialmente grave. A diferencia de otras cepas de hantavirus que se dan en otros lugares, la andina tiene una característica singular y es que, aunque la transmisión entre humanos es infrecuente, si esta está documentada científicamente en situaciones en las que hay un contacto muy estrecho, prolongado y en espacios cerrados. Y esto es importante porque en aquellos días convivieron dos percepciones que eran opuestas. Una, que hubo quienes intentaron presentar la situación como si estuviéramos otra vez ante la transmisión comunitaria propia de la COVID-19, generando miedo y una alarma injustificada. Y por otro lado, también había otra percepción de quienes minimizaron el riesgo hasta el punto de sugerir prácticamente que no existía ningún problema sanitario. Bueno, ninguna de las dos era cierta, ni es cierta. No estábamos en una pandemia de transmisión masiva, pero tampoco estábamos ante una situación banal o irrelevante desde el punto de vista epidemiológico. Estábamos en un brote asociado a una enfermedad grave, con varios casos confirmados, con personas fallecidas y con un gran número de pasajeros que llevaban días conviviendo en espacios cerrados, que es justo lo que hace que esta transmisión sea más grave o más dañina. La Organización Mundial de la Salud fue notificada oficialmente del brote el 2 de mayo del 2026, el sábado. A partir de ese momento se comenzó
gracias a todo el entramado que hay multilateral y de salud global, se empezaron a hacer todas las investigaciones epidemiológicas y la coordinación internacional. Aquí también nos tenemos que enorgullecer de formar parte de ese multilateralismo, de esa coordinación internacional, de esa vigilancia epidemiológica internacional que nos permite no solamente ser parte de la Organización Mundial de la Salud, sino saber que la Organización Mundial de la Salud tiene radares en todo el planeta, en todos los territorios. El buque Ondius, de bandera neerlandesa, había realizado una expedición en Sudamérica y navegaba hacia el Atlántico Sur. Algunos pasajeros habían desarrollado síntomas compatibles con el hantavirus y posteriormente se confirmaron varios positivos, hasta 8. 3 personas enfermas fueron evacuadas en Cabo Verde. A medida que avanzaban las investigaciones, la Organización Mundial de la Salud y el ECDC, que es el organismo europeo encargado de la vigilancia de las enfermedades infecciosas, comenzaron a evaluar los diferentes escenarios de riesgo. El principal problema era evidente. Había más de un centenar de personas de medio mundo que podían haber estado expuestas durante días en espacios cerrados y aislados a miles de kilómetros de lugares que tuvieran capacidades sanitarias avanzadas, como sí tenemos en España. La cuestión no era dónde atracaba o dejaba de atracar un barco. La cuestión era cómo se gestionaba una operación internacional que combinaba una evaluación epidemiológica, un contexto de seguridad, de salud pública internacional, la capacidad hospitalaria avanzada ante posibles empeoramientos, ante posibles situaciones de gravedad de los pasajeros, repatriaciones internacionales y una coordinación diplomática internacional. La OMS evaluó la situación en Cabo Verde y concluyó que Cabo Verde no disponía de las capacidades ni de las posibilidades de poderse hacer cargo de esta operación, esta inédita operación. Esto no era una valoración política, era una valoración técnica basada en varios factores. Primero, la limitación de las capacidades de los sistemas sanitarios, del sistema sanitario de Cabo Verde, las limitaciones de capacidad de UCIs, la ausencia de sistemas de protección, la ausencia de sistemas complejos para poder atender a estas personas, para casos respiratorios graves, capacidad diagnóstica limitada, dependencia de evacuaciones a otros países para pacientes complejos, la falta de capacidad suficiente para poder realizar investigaciones epidemiológicas. Porque vuelvo a insistir, es que aquí no solamente nos estábamos jugando la salud de los tripulantes y de los pasajeros, nos estábamos jugando la transmisión de un virus que era especialmente grave. De hecho, señorías, las muestras diagnósticas que se tomaron allí en Cabo Verde, para que vean también la complejidad de a qué enfermedad nos estábamos enfrentando y a qué tipo de virus nos estábamos enfrentando, las muestras que se tomaron en Cabo Verde, por supuesto, no se pudieron analizar en Cabo Verde. Se tuvieron que enviar primero a Dakar y luego a Ginebra, a laboratorios internacionales de referencia, para completar estos procedimientos de análisis. Esto da una idea de las limitaciones existentes que teníamos y que hemos tenido a la hora de poder hacer diagnósticos certeros en Cabo Verde. Y es aquí donde la Organización Mundial de la Salud y el ECDC comienzan a valorar cuál es el punto de entrada más seguro. ¿Cuál es el punto de entrada más seguro? Pero no solamente para los integrantes del buque, más seguro para todo nuestro país y para todo nuestro planeta. ¿Cuál es el punto más seguro? Y, por supuesto, el punto más seguro es nuestro país, o era nuestro país. Las Islas Canarias reunían varios elementos que son fundamentales. Primero, puertos designados conforme al Reglamento Sanitario Internacional, planes de contingencia ya existentes, programas de vigilancia y control sanitario, capacidad hospitalaria avanzada, experiencia en gestión de emergencias complejas y proximidad geográfica que permita reducir el tiempo de exposición y convivencia a bordo. Y además, España cuenta con algo especial, que es una red de salud pública robusta, una vigilancia epidemiológica robusta, plenamente integrada con todos los mecanismos europeos y plenamente integrada con todos los mecanismos internacionales. Y así es como la Organización Mundial de la Salud nos pidió una petición formal de cooperación a España y España respondió como no podía responder de otra manera, diciendo que sí, con la cabeza muy alta, con orgullo, con el orgullo de poder cumplir con las capacidades sanitarias, logísticas y humanas que la situación requería. Esta petición, como ustedes bien saben, no se produjo desde el primer momento, se produjo después de hacer una evaluación exhaustiva de cuál era la situación, los escenarios, las capacidades, las alternativas. Fue finalmente el 5 de mayo
el martes, en una reunión formal con la participación de la OMS, de la Comisión Europea, del ECDC, de las autoridades españolas, cuando la Organización Mundial de la Salud nos trasladó oficialmente, mediante carta de su director general, la necesidad de que el operativo se realizara en Canarias. Por tanto, las decisiones que se adoptaron después nacen primero de una evaluación epidemiológica internacional y después de una petición formal de cooperación y de constatación de que España es el lugar más cercano, pero sobre todo es el lugar más seguro para realizar esta operación. La prioridad desde el primer momento fue doble: proteger a la población general y proteger también a las personas que estaban a bordo. Porque dentro del barco, señorías, no había pacientes, no había casos, no había turistas, no había tripulantes, había personas. Y, por cierto, entre esas personas, 14 compatriotas nuestros. Personas cansadas, aisladas, asustadas, personas que llevaban días viviendo una situación extremadamente difícil, con la que era bastante fácil empatizar. Bastante fácil empatizar con las personas que estaban dentro del buque. Y sobre todo que necesitaban una solución rápida y una solución segura. Aquí no había ni prioridad nacional ni no nacional. Había una prioridad, que era una prioridad humana. Y, señorías, voy a reconstruir cronológicamente cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué decisiones se fueron tomando en cada uno de los momentos. Y creo que es importante hacerlo con detalle, porque durante aquellos días, cómo no, hubo afirmaciones falsas, acusaciones, simplificaciones interesadas, reconstrucciones posteriores que no se adecuaban o no se correspondían con los hechos, y creo que es importante sacar a la luz todos y cada uno de los elementos y de los detalles con los que se llevaron a cabo todas las decisiones. Miren, los primeros contactos relacionados con el brote comienzan el domingo 3 de mayo, apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud tuviera constancia oficial de la situación a bordo del Ondius. Ese mismo domingo ya se producen comunicaciones entre los equipos de salud pública del Ministerio y de Salud Pública de Canarias para compartir la información preliminar, para empezar a valorar los diferentes escenarios posibles. El lunes 4 de mayo continúan los contactos técnicos, las actualizaciones epidemiológicas, mientras la Organización Mundial de la Salud, el ECDC y todos los organismos internacionales están evaluando la situación del barco en Cabo Verde. Por supuesto que existía una preocupación internacional ya por la evolución de los casos y por supuesto que existía una preocupación internacional sobre las capacidades limitadas de Cabo Verde para poder llevar a cabo la gestión de este operativo. La situación cambia decisivamente el martes 5 de mayo. Desde primera hora de la mañana se intensifican las comunicaciones entre todas las administraciones. Hay conversaciones entre el Ministerio de Política Territorial, el Ministerio de Sanidad, la Delegación del Gobierno de Canarias, el presidente autonómico Fernando Clavijo, por supuesto también el Ministerio de Interior. Nos ponemos en contacto todos con todos. A lo largo de ese día se producen no solamente contactos políticos, también contactos técnicos. Desde el minuto 1, los técnicos de salud pública de Canarias, de España, de Europa y de la Organización Mundial de la Salud están en contacto. Los expertos, los que demandaba el señor Feijóo, los expertos están en contacto desde el minuto 1, desde antes de que la Organización Mundial de la Salud nos pidiera que nos hiciéramos cargo de la situación. Se producen múltiples contactos técnicos y políticos y quiero detenerme aquí porque se ha hablado mucho de falta de comunicación, se ha hablado de deslealtad institucional y, señorías, sencillamente es que es mentira. Es que tenemos los registros de todos y cada una de las reuniones y todos y cada uno de los contactos. Y mentir está feo. Creo que está incluso catalogado como pecado y, como ustedes decían, no es delito, pero no se miente en una crisis sanitaria. No se miente en un operativo que necesita rigor y que necesita información veraz. No se miente. La interlocución fue constante, minuto a minuto. Pero fíjese lo que les digo, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo no vamos a estar en contacto estrecho con los servicios de salud pública de Canarias? ¿Cómo no vamos a estar en contacto estrecho con la ponencia de alertas donde están representadas todas las comunidades? ¿Cómo no vamos a estar en contacto estrecho con el Centro de Epidemiología, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología? ¿Cómo no vamos a estar en contacto estrecho?
La situación cambia en torno a las 6 del martes 5 de mayo. ¿Por qué? Porque se celebra esa reunión formal con la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, el ECDC y las autoridades españolas. Ahí es donde la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ya estábamos preveyendo ese escenario, nos pide formalmente ayuda internacional. Y es entonces donde se expone con claridad que Cabo Verde no dispone de las capacidades necesarias. En esa misma reunión se trasladan dos elementos epidemiológicos que creo que son decisivos para evaluar la situación. En primer lugar, que la OMS y el ECDC consideran ya entonces que existía una cierta transmisión entre persona a persona que estaba asociado al brote. En segundo lugar, se comunica que todos los pasajeros y tripulantes del buque debían ser considerados contactos estrechos, lo que elevaba significativamente el riesgo potencial de aparición de nuevos casos. Teníamos el riesgo de que alguien en el buque se pusiera malo, para que nos entendamos. Por eso reforzaba la urgencia y la necesidad de actuar con rapidez y bajo los criterios de máxima precaución. Por lo tanto, España nunca dijo no a participar en la operación. Evaluamos los escenarios, evaluamos las capacidades disponibles y en cuanto la petición formal se produjo, España, por supuesto, respondió inmediatamente que sí. Y ahí comienza la activación plena del operativo. Ese mismo día, nada más tomar la decisión, a pesar de que los equipos técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias y de las organizaciones internacionales habían estado en contacto durante todo el día, por supuesto, nos ponemos en contacto. Me pongo yo personalmente en contacto con el presidente de Canarias para trasladarle formalmente la decisión de activar toda la coordinación institucional. Esta conversación va seguida de otras 3 conversaciones más, porque en ese momento, además, nos llega una petición del Early Warning System, una petición que tenemos en Europa, ¿vale? Porque inicialmente teníamos que asistir de urgencia al médico del barco, que era de nacionalidad británica, pero es una petición que nos hace el gobierno holandés. Luego ese paciente no tenía criterios de gravedad y no fue trasladado a nuestro país. Pero teníamos una petición formal que yo, por supuesto, le trasladé al presidente de Canarias. Durante la madrugada y en la mañana del miércoles 6 de mayo, por supuesto, comienza el despliegue operativo, se activa el mecanismo europeo de protección civil, se constituye el comité de seguimiento, empiezan las reuniones técnicas permanentes dentro de los ministerios, organismos internacionales y gobierno canario y se inicia un diseño detallado de toda la operación logística y sanitaria. He de añadir que en Cabo Verde se suben 4 médicos, uno de la Organización Mundial de la Salud, uno de la CDC y 2 expertos del gobierno holandés, o 2 expertos holandeses. Con lo cual, teníamos información detallada y minuciosa de qué es lo que estaba pasando todos y cada uno de los días dentro del buque. El Ministerio de Sanidad mantiene contactos permanentes con la Organización Mundial de la Salud, el ECDC, como ya he repetido, y con los países implicados, Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Australia, el resto de países implicados, hasta llegar a 23 países implicados. Y aquí quiero volver a hacer un reconocimiento explícito a los equipos técnicos del Gobierno de Canarias, especialmente a los servicios de salud pública del Gobierno de Canarias, que actuaron con diligencia, con profesionalidad, con rigor, por supuesto, desde el minuto 1. Eso es lo que se espera de nuestros servidores públicos, eso es lo que se espera de nuestros representantes públicos. El miércoles, por supuesto, tuvimos una reunión entre los diferentes ministerios mientras se seguían realizando reuniones técnicas mañana, tarde y noche. Tengo aquí los horarios, les podría aburrir. A las 9, Sanidad, Interior y Política Territorial con delegación del Gobierno, a las 11 con el Mecanismo Europeo, a las 12:30 Sanidad, Interior con Asuntos Exteriores con el resto de los equipos técnicos, con los países miembros de la coordinación de la emergencia a las 14, Sanidad, Interior con el Gobierno de Canarias. Todos los días, en todo momento, hemos tenido todo tipo de comunicaciones. El miércoles, el presidente de Canarias, que está en Bruselas, me pide una reunión para el jueves que se materializa el jueves por la mañana en el Ministerio de Sanidad, en el que le informamos pormenorizadamente de cómo va a ser desarrollado el operativo y que, tal y como ocurrió en el operativo, iba a intervenir Sanidad Exterior, iba a intervenir la UME, iban a intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, iban a intervenir los mecanismos internacionales y nacionales, pero en ningún caso iba a tener que intervenir, si no era porque algún paciente se ponía malo, iba a tener que intervenir ni nadie de la población canaria, ni ningún
integrante del Servicio de Salud Canario. Todo esto fue trasladado. El señor Clavijo nos trasladó que él prefería que el barco estuviera fondeado a que estuviera atracado, para minimizar los riesgos. Bueno, teníamos informes técnicos que decían, informes técnicos portuarios que nos decían que a veces es más complicado hacer el desembarco de los pasajeros en fondeo que en atraque. Pero bien, tomamos esa decisión junto con el señor Clavijo. La madrugada del sábado al domingo, el viernes, nos ponemos en contacto también con la Comunidad Valenciana, tanto con los consejeros de Sanidad como con los presidentes, con la Comunidad Valenciana y con Cataluña, porque en ese seguimiento estricto y exigente de la epidemiología nos encontramos que en uno de los vuelos en los que se había subido una mujer y luego se había bajado, pero que esa mujer luego había fallecido, había compartido ese vuelo con dos personas, una persona que está en Alicante, una ciudadana en Alicante y una ciudadana en Cataluña. Y además una ciudadana de Sudáfrica que pasó una semana en Cataluña. A todas esas personas les hicimos un rastreo, las estuvimos monitorizando, nos pusimos en contacto con ellos, incluso con la ciudadana sudafricana que ya estaba en Sudáfrica a través de nuestros servicios consulares. A todas ellas les preguntamos si tenían síntomas y a todas ellas las enviamos en colaboración con los gobiernos autonómicos a los hospitales donde han estado haciendo la cuarentena. Con esto quiero decir el éxito y de verdad la confianza que nos pueden dar la vigilancia epidemiológica, la preparación, la prevención, preparación y respuesta que llevamos trabajando no solamente el Gobierno de España, sino todos los gobiernos del aprendizaje de la COVID-19 y cómo somos capaces de monitorizar y rastrear todos y cada uno de los contactos que hayan podido tener contacto con, en este caso, con este brote. La madrugada del sábado al domingo el buque llega a Tenerife, permanece fondeado dentro de la dársena del puerto de Granadilla y a lo largo del domingo se desarrolla gran parte del operativo de desembarco y repatriación. Por supuesto, el sábado nos desplazamos, los ministros y todo el operativo al puerto de Granadilla y allí también tenemos otra reunión con el presidente de Canarias. La operación del lunes fue desarrollada con total normalidad. Los pasajeros fueron desembarcando de manera escalonada desde el barco mediante lanchas auxiliares, utilizando mascarillas y equipos de protección, siguiendo en todo momento itinerarios cerrados, supervisados por equipos sanitarios y de protección civil. Desde el puerto eran trasladados directamente al aeropuerto en autobuses de la UME, del Ejército, organizados por grupos, organizados por nacionalidades, manteniendo siempre la trazabilidad epidemiológica. Allí embarcaban inmediatamente en vuelos organizados. La operación logística consistía en que ningún pasajero bajaba del buque sin que estuviera su avión esperando, para minimizar el tiempo de espera de los pasajeros entre el desembarco y su repatriación en los aviones que se habían dispuesto. Los profesionales que trabajaban en contacto directo con los pasajeros utilizaron equipos de protección individual conforme a los protocolos establecidos. Se utilizaron todas las medidas medidas de protección extraordinariamente estrictas, porque a pesar de que los pasajeros y la tripulación eran considerados contactos, nosotros desde el primer momento les consideramos como si fueran casos. Esa es la diferencia. Y por eso maximizamos los elementos de protección y la protección no solamente de ellos, sino de todos aquellos que estuvieron en el operativo. Los españoles, como ustedes bien saben, fueron evacuados en un avión militar, llegaron al Hospital Gómez Ulla para realizar la cuarentena y se decidió elegir el Hospital Gómez Ulla porque de las unidades que tenemos, 16 en España, de las unidades que tenemos de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, lo que se llaman las UATAN, 8 de esas unidades están en el Gómez Ulla y, por cierto, de esas 8 había ya dispuestas en el mismo día las que fueran necesarias. Esto permitía, además, que el operativo fuera mucho más lineal, mucho más eficaz, porque lo desarrollábamos todo desde los servidores públicos, ya sea del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior.
El Ministerio de Sanidad solicitó la correspondiente ratificación judicial de las medidas de cuarentena que fueron avaladas por el Tribunal de Instancia de Madrid, aunque en ningún momento ninguno de los pasajeros puso ninguna objeción ni ningún impedimento ni mostró oposición a las medidas adoptadas de cuarentena y de aislamiento. El Gobierno consideró imprescindible tener prevista esa situación en la que, por razones de salud pública, pues podemos mantener aisladas a personas que pueden suponer en un momento dado un riesgo para la salud pública. El lunes 11 de mayo, por la mañana, se hicieron las labores de repostaje, de habituallamiento y por la tarde se terminó de evacuar al resto de pasajeros. A las 7 de la tarde, tal y como habíamos convenido con todos los países y tal y como habíamos convenido con el Gobierno canario, a las 7 de la tarde puntualmente, exquisitamente puntualmente, el buque zarpó hacia Países Bajos, con 27 tripulantes, un médico y una enfermera. Y a partir de ese momento comienza la segunda fase de la operación, que ya está centrada en el seguimiento epidemiológico de los pasajeros, y fue precisamente durante esa fase durante la cual han aparecido algunos positivos. Y he de decir que la aparición de estos positivos, que alguno lo ha achacado como a una falta de éxito, ¿no?, de la operación, al revés, constata que donde tenían que venir rápido es a un país seguro, con la capacidad suficiente para hacerse cargo, y que, por suerte, hubo pasajeros que cuando se han puesto malos han estado en un hospital. Y esto es importante señalarlo, porque había quien nos decía que estos pasajeros se tenían que quedar más días en el buque. Y ahí, la ciudadana francesa, por ejemplo, igual no hubiera sobrevivido. Estamos orgullosos de haber tomado esas decisiones, de haber actuado con rapidez. Estamos orgullosos de que no solamente los pasajeros españoles estén en un lugar seguro lo más rápidamente posible, que por cierto es lo que nos demandaban. Estamos orgullosos de que esa ciudadana francesa, a pesar de no ser una ciudadana española, haya podido tratarse y curarse, esperemos, haya podido tratarse donde tenía que tratarse, en una UBI de un hospital francés. Estamos orgullosos. Y precisamente por eso avalamos todas y cada una de las decisiones que tomamos en su momento. Una vez reconstruida la cronología de los hechos, creo que es importante detenerse en algunas decisiones que más debate público generaron durante aquellos días y explicar con claridad por qué se actuó como se actuó. Miren, gestionar una crisis sanitaria internacional, como gestionar una crisis sanitaria, como gestionar el día a día de un hospital, nunca consiste en tomar decisiones fáciles, ni cómodas, ni improvisadas. Se toman las decisiones en función de cómo va evolucionando la información. Y la información evoluciona constantemente y en un contexto en el que cualquier retraso, cualquier error o cualquier malentendido puede tener consecuencias sobre la salud de las personas. La primera cuestión de por qué no se mantuvo el barco más tiempo en Cabo Verde, o directamente por qué no miramos para otro lado como país y dejamos que llegara hasta Países Bajos. Ya les he dado la respuesta. Primero, por criterios de humanidad, por criterios de rapidez, de capacidad, pero sobre todo por una respuesta epidemiológica, porque ahí, en ese barco, se hubiera puesto gente mala que hubiera podido fallecer. Y nosotros no lo íbamos a consentir. Y sí, también es una respuesta humanitaria, porque España no mira hacia otro lado. España se hace cargo, siempre nos hemos hecho cargo. La responsabilidad legal, la responsabilidad de tener el compromiso, el Reglamento Sanitario Internacional, en sus múltiples artículos, 44, 28, nos hacía hacer lo que hacemos siempre. En esta crisis sanitaria, y desde que estamos en el Gobierno, en cualquier crisis y en cualquier situación, que es hacernos cargo. Qué bonita palabra, ¿eh? Qué bonita frase, hacerse cargo. Hacerse cargo de las crisis, hacerse cargo de la vida y de salvar la vida a la gente y de proteger la vida de la gente y de proteger, por supuesto, también la salud pública. La segunda cuestión que estaba vinculada a la anterior fue el debate sobre las PCR y sobre por qué no se realizaron de manera masiva. Ya se lo he explicado también.
La PCR no es la PCR a lo que nosotros estamos acostumbrados con la COVID-19, que vas a una farmacia, la compras, te haces una prueba tú en tu casa y ya tienes el resultado. No, son unas PCRs muy raras, por decirlo de alguna manera. Son unas PCRs que solo se realizan en algunos laboratorios autorizados, porque también salió el debate de si se hubiera podido llevar a un laboratorio de Canarias. No, tienen que estar laboratorios autorizados que te den la garantía de que el resultado es un resultado fiel y fidedigno. No son pruebas convencionales. Insisto, las primeras pruebas que se hicieron en el buque se tuvieron que mandar a Dakar y se mandaron a Zúrich y a Ginebra. Las pruebas nuestras, las que les hicimos a nuestros compatriotas, se han tenido que mandar al Centro Nacional de Microbiología que está en Majadahonda, que es el único centro que está autorizado para llevarlas a cabo. Esperar resultados en el puerto de Granadilla era un error porque retrasaba la operación y porque ponía en riesgo durante más tiempo a los tripulantes y a los pasajeros. Así que nuestra prioridad no era, por supuesto, mantener durante más tiempo a personas potencialmente expuestas dentro de un barco esperando los resultados. Nuestra prioridad era evacuarlos lo antes posible. Y así se hizo. Reducir el tiempo de convivencia a bordo y trasladar a los pasajeros a sistemas sanitarios seguros ante la posibilidad de que cualquiera pudiera desarrollar síntomas y presentar un empeoramiento clínico. Así que lo que hicimos fue atenderles con rapidez, con el máximo principio de precaución, tratando la situación como si estuviéramos manejando casos confirmados desde el primer momento, y por eso se siguió un protocolo, por cierto, un protocolo hablado en la ponencia de alertas con todos los servicios de salud público de todas las comunidades, a los cuales les quiero nuevamente dar las gracias. Por eso hubo cuarentenas, PCR seriadas, vigilancia continua, protocolos extraordinariamente estrictos, incluso para aquellas personas que permanecieron asintomáticas. España aplicó medidas muy por encima de los mínimos epidemiológicos exigibles, y así tenía que ser. Así tenía que ser, entre otras cosas, también por la alarma social que creó esta crisis. Otra de las cuestiones que generó polémica fue la relativa al fondeo del atraque del buque, que ya les he explicado. Nuestra prioridad era el fondeo, pero el segundo día de la operación, ante la decisión técnica de Capitanía Marítima de que así no se podían desembarcar a los pasajeros porque poníamos en riesgo ese desembarque, atracamos el barco. Atracamos el barco durante 50 minutos para facilitar las últimas maniobras y, en este sentido, el criterio nuevamente fue el mejor criterio técnico y el mejor criterio de seguridad para los pasajeros y los tripulantes. Ambos escenarios estaban planteados desde el principio. Vamos a fondear, pero si es necesario, se va a atracar. Por supuesto, la decisión, que la tomamos en conjunto con Capitanía Marítima y con los responsables y expertos del puerto, fue trasladada en el minuto 1 al presidente de Canarias. Otro debate tuvo que ver con la supuesta falta de coordinación. Mire, yo vuelvo a insistir, tenemos el rastreo, tenemos los datos de todas las reuniones por la mañana y por la tarde que se tenían a nivel técnico, 18 comunicaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno canario, llamadas directas, transmisión permanente de información, rastreo por parte del CAES, del Centro Nacional de Epidemiología, de Microbiología, del ECDC, de la Organización Mundial de la Salud. Y esto nos tiene que dar una garantía de confianza, porque en una crisis sanitaria se puede discrepar, se puede pedir más información, se pueden debatir decisiones. No siempre las decisiones son blanco o negro, ¿no? Tuvimos que tomar decisiones en los grises, entre decisiones técnicas, decisiones jurídicas, decisiones epidemiológicas, y con todo eso se toma la mejor decisión posible. Por cierto, lo que se hace todos los días en cualquier centro hospitalario del mundo, tomar decisiones en base a la mejor opción posible. Lo que no se puede hacer es mentir, lo que no se puede hacer es alarmar, lo que no se puede hacer es difundir bulos. Eso es lo que no se puede hacer. En general, así nos puede valer para la vida, en general, pero mucho menos en una crisis sanitaria y en una emergencia sanitaria. Es que no solamente no es ético, es que además es contrario a los criterios más básicos de salud pública. Sembrar bulos, alarma, miedo entre la población, lo que hace es crear desconfianza de la población frente a los
redes de seguridad que hemos creado entre todos y entre todas. Nuestra obligación durante esos días era gestionar una crisis sanitaria y proteger la salud pública. Y por responsabilidad también decidimos no entrar al ruido político. No entrar a responder cada declaración, cada provocación y no convertir una crisis sanitaria en un espectáculo. Hubo quien, como siempre, decidió que su mejor aportación a esta crisis era esparcir bulos, intoxicar, insinuar conspiraciones y mentir descaradamente. Bueno, supongo que en los tiempos que corren tenemos que convivir con esto, pero los bulos son siempre perjudiciales para la salud pública. Y lo hice en el puerto de Granadilla y lo vuelvo a hacer ahora. Quiero dar las gracias a todos los periodistas que han informado con rigor. Había 400 periodistas ahí de todo el mundo, a los que por supuesto les di las gracias, porque cualquier agente que informe con rigor se convierte en un agente de salud pública. Incluyo aquí también a los responsables políticos. Cada manifestación, cada declaración y cada información en una crisis y en una emergencia sanitaria tiene un valor en salud. Y muchísimas gracias a todos los informantes y todos los periodistas que ejercieron con profesionalidad y con rigor su trabajo durante esos días. Durante esos días y durante todos los días que hay y que tenemos la suerte de tener periodistas que informan con rigor y con profesionalidad. Mire, la realidad es que el operativo salió bien. Se tomaron decisiones que, insisto, no eran ni blanco ni negro, se tomaron las mejores decisiones posibles, el operativo salió bien, había quien quería que saliera mal, había que se revise ese patriotismo nato que tienen, pero salió bien porque los pasajeros fueron evacuados, fueron repatriados de manera segura, salió bien porque todos los casos positivos fueron apareciendo en lugares seguros, en hospitales y en lugares donde estábamos preparados y estamos preparados para hacer frente a esos casos. Salió bien porque no hubo transmisión comunitaria ni impacto sobre la población general, como ya asegurábamos que iba a ocurrir. Y salió bien porque conseguimos coordinar una operación internacional inédita, minimizando los riesgos y garantizando en todo momento la seguridad y la salud y la protección de las personas implicadas. Así que el operativo, que fue liderado por España, pero fíjense que en ningún caso, en ningún momento nos hemos atribuido todo el mérito, porque esto no se puede hacer sin la salud global. Esto no se puede hacer sin multilateralismo. Esto no se puede hacer atacando a la Organización Mundial de la Salud. Esto no se puede hacer con negacionismo. Y esto no se puede hacer si no es porque tenemos una confianza plena en nuestros servicios públicos. Así que sí, estamos orgullosos de los agradecimientos, de las felicitaciones del resto de delegaciones. La semana pasada estuve en la Asamblea Mundial de la Salud y las felicitaciones a nuestro Gobierno eran extensibles al resto de gobiernos que participaron, pero también, cómo no, a los valores y principios que tenemos como Gobierno y como país de defensa de la solidaridad, de defensa de la humanidad y de defensa de nuestros servicios públicos. Y vuelvo a insistir, nada de esto hubiera sido posible sin los servicios públicos. Nada de esto hubiera sido posible sin nuestra sanidad pública robusta, sin nuestras estructuras de salud pública sólidas, sin unos servicios públicos bien preparados. Y tampoco sin aquello que lo hace posible y les da vida, que son los impuestos. A veces esta Cámara y fuera de ella hay quien se permite cuestionarlos, desprestigiarlos. Hay a veces quienes se permiten no pagarlos, escaquearse de pagarlos. Los servicios públicos y los impuestos sirven para esto. Sirve para tener un país en el que podamos estar orgullosos de todos y cada uno de los servidores públicos. Sirven para tener hospitales preparados, laboratorios capaces de diagnosticar un virus, equipos de emergencias movilizados en horas, cientos de profesionales públicos trabajando coordinadamente para proteger vidas. Y es un orgullo de nuestro país. Eso sí que es la prioridad nacional. Servicios públicos, ciencia, solidaridad e impuestos. Claro que sí que es un orgullo de país. Y esta es la marca España.
No es arrimarse al primer genocida de turno que nos falta el respeto, sino defender con uñas y dientes los derechos humanos, la paz, la salud, como un bien común al alcance de todos y de todas. Y miren, voy a terminar con unas pocas de lecciones aprendidas. Algunas de ellas ya las aprendimos durante la COVID-19, algunos las desaprendieron al año siguiente. Esta no va a ser la última crisis sanitaria. A lo mejor no va a ser ni siquiera la siguiente a la que nos enfrentemos de estas características. Seguramente no sea de estas características, por supuesto, seguramente no sea este virus, sea otro virus, no se dé en un barco, se dé en otras circunstancias. Estamos en un contexto, no solamente geopolítico, estamos en un contexto en el que, lo siento por los negacionistas de la crisis climática, pero estamos muchísimos más expuestos a más amenazas. Y, por supuesto, esas amenazas llegarán. Han llegado ya en forma de danas, inundaciones, incendios, en forma de zoonosis y de epidemias. Y esta no va a ser la última. Y desde el minuto 1 que cerramos este operativo nos hemos puesto a trabajar en cómo nos podemos preparar para la siguiente. No solamente en la Organización Mundial de la Salud, sino también aquí, en España. Hablar de salud pública es hablar de seguridad. Así de claro. No existe gente sana en un planeta enfermo. No existe gente sana en un planeta enfermo. Y esto nos lo tenemos que tatuar como servidores públicos. Lo segundo que podemos aprender es que la incertidumbre en la que estamos sometidos se combate con certezas. No se combate con bulos, con mentiras, con declaraciones altisonantes, ni con toxicidad política. Se combate con certezas. Certeza en la ciencia, confianza en la ciencia, certeza en los servicios públicos y certeza en los mejores valores. ¿Cuáles son en el caso de España y del Gobierno de España? Solidaridad y empatía. Esos son los principales valores. Solidaridad, que como decía el doctor Tedros, es la mejor vacuna que tenemos frente a cualquier crisis humana. Lo tercero que podemos aprender es que la crispación, el cálculo político, el alarmismo y los bulos atentan contra la salud pública. Y yo lo extiendo un poco más, atentan también contra la salud democrática. Tenemos el derecho a poder tomar las decisiones en base a las informaciones rigurosas. Y nuestros ciudadanos tienen derecho a no sentir miedo y alarma porque hay quien decide o prefiere que en su cálculo político le viene mejor atacar al Gobierno o atacar a nuestros servicios públicos para que le dé rédito político. No lo podemos consentir, lo siento mucho. Lo cuarto que podemos aprender es que nuestros servicios públicos son nuestra patria y es nuestro cinturón de seguridad. Lo repito, nuestros servicios públicos son nuestra patria y es nuestro cinturón de seguridad. Se pagan con impuestos. Por suerte, no lo pagamos de nuestros bolsillos como en otros países. Quienes bajan impuestos, quienes hacen regalos fiscales a los ultrarricos, quienes defraudan a Hacienda, lo que están diciendo es que quieren debilitar nuestros servicios públicos, bajar los sueldos, eliminar efectivos y que no tengamos ese colchón o ese cinturón de seguridad para afrontar todas las crisis que tenemos por delante. Y lo último es que ninguno estamos a salvo hasta que no estemos todos a salvo. Esto lo aprendimos en la pandemia. Muchos de nosotros, otros corrieron rápido a desaprenderlo y a enarbolar el sálvese quien pueda. Y miren, fíjense, qué curioso, porque mientras estábamos haciendo este operativo, también llegó una patera. Y este Gobierno y este país salva igual al que viene en un buque de ocio que al que viene en una patera. Y estamos orgullosos de eso, de ser empáticos, de ser solidarios y de poner los derechos humanos y a las personas en el centro, sin pedirles ni el carné de identidad ni decirle de dónde vienen, sino básicamente qué es lo que necesitas. Y por eso estamos orgullosos de nuestro país. Y ya termino, miren, volvemos a una idea. Cuando se produjo esta crisis había solamente dos caminos. El sálvese quien pueda, que defendían algunos, y el no vamos a dejar a nadie atrás. El Gobierno de España y España está siempre en el segundo lema. No vamos a dejar nunca a nadie atrás. Podíamos optar por el miedo, por mirar hacia otro lado, por retrasar decisiones esperando que el problema lo resolvieran otros, o que en esas decisiones no tuviéramos que implicarnos o no tuviéramos que remangarnos,
también había quien nos decía que había que abandonar a nuestros compatriotas, o podíamos actuar como actuamos, con responsabilidad, asumiendo nuestras obligaciones, confiando en nuestros profesionales y poniendo delante la protección de las personas y la salud pública. Así que España eligió actuar. España eligió salud. España eligió compromiso. Y creo sinceramente que el resultado de estas semanas demuestra que fue y ha sido siempre la decisión correcta. Porque si las decisiones están amparadas por valores y principios correctos, no tengan duda de que las decisiones van a ser correctas. Así que espero que se recuerde esta crisis como el momento en el que España respondió con ciencia frente al miedo y el negacionismo, con cooperación frente al aislamiento y con humanidad frente al sálvese quien pueda. Y quiero terminar extendiendo los agradecimientos muy especialmente a los ministros Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres, también al Ministerio de Defensa, a la ministra Margarita Robles, cuya implicación personal en la coordinación fue fundamental. Y también quiero extender, como no, el agradecimiento al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, por ese trabajo riguroso y maravilloso que hicieron durante esos días, que se echaron a la espalda todo un dispositivo internacional. Por supuesto, agradecer nuevamente a todos los servidores públicos, y si algo ha demostrado esta crisis es que cuando este país tiene que responder ante una situación difícil, lo hace a través de sus servidores públicos, que no preguntan quién se va a llevar el mérito o quién se va a llevar la culpa, sino que sencillamente hacen lo que hay que hacer y están donde tienen que estar. Muchísimas gracias.